Ethan Cole jamás imaginó que una simple misión cambiaría el futuro de toda la galaxia. Era solo un explorador humano enviado a un planeta lejano para estudiar civilizaciones alienígenas y aprender sobre sus mundos. Los humanos eran todavía una especie joven entre las estrellas, y muchas razas alienígenas poderosas creían que eran débiles, emocionales y demasiado jóvenes para comprender el universo. Pero Ethan siempre había creído que la verdadera fuerza de una persona no se demostraba con armas ni poder, sino con las decisiones que tomaba cuando nadie la observaba. Tras meses viajando por el espacio desconocido, Ethan llegó al planeta Barrelion, centro del Consejo Galáctico. El planeta era diferente a todo lo que había visto antes. Enormes torres se alzaban sobre las nubes, naves alienígenas surcaban el cielo, y miles de especies distintas caminaban por calles resplandecientes. Ethan sabía que lo observaban. Muchos alienígenas sentían curiosidad por el humano que había sobrevivido a misiones peligrosas en las que incluso guerreros experimentados habían fracasado. La razón por la que Ethan fue invitado a Barrelion fue un suceso ocurrido semanas antes. Durante una misión de rescate, Ethan salvó a toda una colonia alienígena de la destrucción. Podría haber escapado solo, pero en lugar de eso, se quedó y ayudó a los alienígenas heridos a ponerse a salvo. Para él, no eran extraños, eran vidas que importaban. Pero para muchos alienígenas, su decisión resultó desconcertante, pues creían que la supervivencia siempre estaba por encima de la bondad. Cuando Ethan entró en el gran salón del Consejo Galáctico, cientos de líderes alienígenas lo miraron con curiosidad y dudas. La sala quedó en silencio mientras el miembro más anciano del Consejo se ponía de pie y anunciaba que Ethan había ganado una recompensa especial. El líder alienígena explicó que los humanos rara vez demostraban tal valentía, y que el Consejo quería honrarlo como se había hecho durante miles de años. Ethan esperaba un regalo tecnológico, un arma poderosa o tal vez información sobre planetas distantes. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó completamente sin palabras. Las grandes puertas tras el Consejo se abrieron lentamente, y dos jóvenes alienígenas entraron en la sala. Ambas parecían nerviosas y confundidas. Se detuvieron en el centro de la habitación mientras todos los alienígenas las observaban atentamente. El líder del Consejo miró a Ethan y le dijo que tenía que elegir. Una de las chicas se iría con él y la otra volvería a su vida anterior. El líder alienígena explicó que esta era una antigua tradición entre muchas especies. Los guerreros que recibían esta recompensa siempre elegían a la persona que deseaban e ignoraban a la otra. Ethan observó atentamente a las dos chicas. La primera tenía la piel azul plateada, ojos brillantes y un símbolo real en su ropa. Parecía alguien que alguna vez había vivido una vida de lujos, pero que lo había perdido todo. Se llamaba Lyra, y era la última superviviente de un reino alienígena destruido. Muchos creían que era valiosa por su linaje real. La segunda chica permanecía en silencio a su lado. Tenía una apariencia diferente, con una piel suave de color púrpura y marcas inusuales en el rostro. Evitaba mirar a la multitud porque estaba acostumbrada a ser juzgada. Se llamaba Mira, y había pasado la mayor parte de su vida siendo tratada como alguien insignificante. Muchos extraterrestres la ignoraban porque era diferente a ellos. El Consejo esperaba que Ethan eligiera a Lyra. Creían que un humano, por naturaleza, elegiría a alguien con belleza, estatus y poder. Algunos alienígenas incluso sonrieron, pues creían saber su respuesta. Pensaban que los humanos no eran diferentes del resto de la galaxia. Pero Ethan notó algo que nadie más vio. Vio el miedo en los ojos de ambas chicas. Vio que no estaban allí como recompensa. Estaban allí como prisioneras de una tradición cruel. Ninguna quería competir con la otra. Ambas solo deseaban la oportunidad de vivir en libertad. El líder del Consejo le pidió a Ethan que eligiera de nuevo. La sala entera quedó en silencio. Miles de ojos alienígenas se posaron en él, esperando su decisión. Ethan miró a Lyra, luego a Mira, y se dio cuenta de que la elección que le habían dado había sido errónea desde el principio. Dio un paso al frente lentamente,
y sorprendió a todos con su respuesta. «No voy a elegir a ninguno de ellos», dijo Ethan con calma, «porque ninguno es un premio. Son personas». Todo el Consejo Galáctico guardó silencio. Algunos alienígenas parecían enfadados, otros confundidos. Nadie había rechazado jamás esa antigua tradición. Esperaban que los humanos solo pensaran en sí mismos, pero Ethan les acababa de mostrar algo que nunca habían comprendido. Por primera vez en siglos, los poderosos alienígenas de la galaxia se enfrentaron a una pregunta que no podían responder. ¿Qué clase de especie rechaza una recompensa solo para salvar a dos desconocidos? Y en ese momento, la galaxia comenzó a ver a la humanidad de una manera completamente diferente. El gran salón del Consejo Galáctico permaneció en completo silencio tras la respuesta de Ethan. Nadie se movió, pues nadie esperaba que un humano rechazara una recompensa tan valiosa. Los líderes alienígenas se miraron entre sí con confusión e ira. Durante miles de años, esta tradición se había seguido sin cuestionamientos. Guerreros, reyes y héroes de muchos planetas siempre habían elegido a una persona y se habían marchado. Pero Ethan había hecho algo imposible. Se había negado a tratar a dos seres vivos como un simple regalo. El líder del consejo miró fijamente a Ethan y le preguntó por qué desperdiciaría una oportunidad tan valiosa. Le explicó que Lyra era una superviviente de la realeza con un linaje importante, mientras que Mira era solo una marginada olvidada. Según sus reglas, debían elegir. Ethan miró al líder y respondió con calma que el problema no era la elección en sí, sino que creían que la vida de una persona podía medirse por su valor. Muchos alienígenas en el pasillo comenzaron a susurrar. No podían comprender el razonamiento de Ethan, pues la mayoría de las especies de la galaxia seguían una regla simple. Los seres más fuertes y útiles merecían las mejores oportunidades. Los individuos débiles solían quedar relegados. Pero Ethan recordaba la Tierra y las lecciones que había aprendido de los humanos. Sabía que el valor de una persona no se determinaba por su posición, apariencia o habilidades. Lyra observó a Ethan con sorpresa, pues jamás había visto a nadie defenderla sin esperar nada a cambio. Durante toda su vida, la habían tratado de forma diferente por haber sido princesa. Algunos querían aprovecharse de su poder, otros, controlar el nombre de su familia. Pero a Ethan no le importaba su título. Él solo veía a alguien que había sufrido. Mira quedó aún más impactada por la decisión de Ethan. Durante años había creído que nadie la apoyaría jamás. Debido a su apariencia inusual y sus raras habilidades, muchos extraterrestres la consideraban extraña e indeseable. Había aprendido a guardar silencio y a evitar llamar la atención. Pero ahora, un humano al que apenas conocía había puesto su vida al mismo nivel que la de alguien de sangre real. El consejo se negó a aceptar la respuesta de Ethan y le advirtió que romper la tradición tendría consecuencias. Le dijeron que si rechazaba la recompensa, perdería el honor que se le había otorgado y se convertiría en enemigo de sus antiguas leyes. Pero Ethan no cedió. Creía que hacer lo correcto era más importante que recibir la aprobación de personas poderosas. Antes de que la discusión pudiera continuar, una alarma repentina resonó en toda la estación del consejo. Las luces cambiaron y aparecieron señales de emergencia en las pantallas gigantes. Una peligrosa flota enemiga había entrado en el espacio del planeta. Los mismos alienígenas que habían estado juzgando a Ethan momentos antes se preocuparon de repente. El enemigo era un poderoso grupo conocido como el Imperio Varkon. Eran temidos en toda la galaxia porque destruían planetas y se apoderaban de valiosa tecnología. El Consejo se dio cuenta de que sus defensas no eran suficientes para detener el ataque. Los guerreros que confiaban en sus antiguas tradiciones se enfrentaban ahora a una amenaza que no podían controlar. Mientras el caos se extendía por la estación, Ethan miró hacia Lyra y Mira. No las veía como una recompensa ni como una responsabilidad. Veía a dos personas atrapadas en una situación peligrosa. Sin esperar órdenes, Ethan avanzó para protegerlas. Los extraterrestres observaron con incredulidad
Cómo el humano al que habían subestimado se convertía en el primero en actuar. Esperaban que eligiera a una chica y abandonara a la otra. En cambio, Ethan decidió proteger a ambas. Y este fue el momento en que la galaxia comenzó a comprender el verdadero significado de la humanidad. El ataque a la estación del Consejo Galáctico sumió todo en el caos. Los mismos alienígenas que se habían reunido para juzgar a Ethan momentos antes, ahora huían despavoridos. Las alarmas resonaban en los enormes pasillos, las luces de emergencia parpadeaban en las paredes, y poderosas naves enemigas rodeaban el planeta desde todas direcciones. El Imperio Barcón había llegado, y no les interesaba la paz. Querían el control de la estación del Consejo y de todo lo que se escondía en su interior. Ethan permanecía en medio del caos mientras numerosos guerreros alienígenas se apresuraban hacia sus puestos de combate. No contaba con armadura avanzada, armas alienígenas ni ejército que lo respaldara. Para los alienígenas que lo observaban, parecía completamente indefenso. Se preguntaban cómo un simple humano podía sobrevivir en una batalla contra una de las fuerzas más peligrosas de la galaxia. Pero Ethan no entró en pánico. Había aprendido algo durante sus años explorando mundos desconocidos. El luchador más fuerte no siempre era el que tenía el arma más grande. A veces, quien podía pensar con claridad en medio del miedo y el peligro, era quien podía cambiar el rumbo de la batalla. Lyra y Mira siguieron a Ethan mientras recorría los pasillos dañados de la estación. Aún no comprendían por qué arriesgaba su vida por ellas. Esperaban que eligiera a una y abandonara a la otra. En cambio, las protegía a ambas sin dudarlo. Al llegar a la sala de control, Ethan descubrió que el Imperio Barcon no atacaba al azar. Buscaban algo oculto en la estación del Consejo. Su objetivo no eran los alienígenas ni el planeta en sí. Buscaban a Lyra y a Mira. Las dos chicas se quedaron atónitas al oír esto. Siempre habían creído que eran supervivientes olvidadas, sin importancia. Pero Ethan comprendió que había una razón por la que el enemigo las había seguido. Alguien había ocultado un secreto relacionado con ambas. Lyra finalmente reveló una verdad que había mantenido oculta durante años. Antes de que su planeta fuera destruido, su familia protegía un conocimiento ancestral transmitido de generación en generación. Este conocimiento estaba vinculado a una antigua tecnología, capaz de alterar el equilibrio de poder en la galaxia. Entonces Mira compartió su secreto. Sus extrañas marcas no eran una debilidad como todos creían. En realidad, eran una habilidad excepcional de una antigua raza alienígena que desapareció hace miles de años. Estas marcas le permitían conectarse con tecnología que ninguna otra especie podía controlar. Ethan comprendió la situación de inmediato. El Consejo nunca le había traído a esas chicas como recompensa. Sin saberlo, habían puesto dos piezas importantes de la historia frente a él. Pero en lugar de ver su valor, la galaxia solo había visto sus diferencias. Las fuerzas enemigas rompieron las defensas exteriores y entraron en la estación. Soldados alienígenas se preparaban para capturar a Lyra y Mira, convencidos de que nadie podría detenerlas. Los guerreros del Consejo lucharon con valentía, pero las fuerzas Barcon eran más fuertes y estaban mejor preparadas. Entonces Ethan tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de huir, caminó directamente hacia el peligro. Los extraterrestres que lo observaban a través de las cámaras de seguridad no podían comprenderlo. Creían que los humanos eran egoístas y solo se protegían a sí mismos. Pero Ethan estaba demostrando algo diferente. Estaba demostrando que los humanos no valoraban una vida antes de salvarla. Con Lyra y Mira a su lado, Ethan ideó un plan utilizando sus habilidades y su propia creatividad humana. Combinó tecnología alienígena con ideas sencillas de la Tierra, creando una estrategia que incluso las mentes alienígenas más brillantes habían ignorado. Por primera vez, la galaxia presenció algo inusual. Los humanos no eran poderosos porque tuvieran las armas más poderosas. Los seres humanos eran poderosos porque se negaban a abandonar a nadie, y cuando comenzó la batalla, todos se dieron cuenta de que Ethan Cole no solo estaba protegiendo a dos chicas alienígenas, él estaba protegiendo el futuro de toda la galaxia.
La batalla en la estación del Consejo Galáctico culminó con una victoria inesperada. El Imperio Barcón se vio obligado a retirarse después de que Ethan, Lyra y Mira usaran su plan combinado para detener el ataque. Los mismos alienígenas que se habían burlado del humano horas antes ahora lo observaban con ojos completamente diferentes. Ya no veían a Ethan como un forastero débil. Habían presenciado algo que habían olvidado durante siglos: el poder de alguien que se preocupaba más por salvar a los demás que por obtener recompensas. Pero Ethan sabía que la batalla era solo el principio. El ataque había revelado una peligrosa verdad. El Imperio Barcón conocía las habilidades ocultas de Lyra y Mira, lo que significaba que alguien las había estado buscando durante mucho tiempo. Ethan comprendió que si se quedaban en Barrelion, el enemigo regresaría. Necesitaban respuestas antes del próximo ataque. Los líderes del consejo querían que Ethan les entregara a las dos chicas para que estudiaran sus habilidades y protegieran la galaxia. Pero Ethan notó algo extraño en sus palabras. No hablaban de ayudar a Lyra y Mira, sino de controlar su poder. Ethan recordó cómo el consejo las había tratado como una recompensa, y se negó a que se repitiera el mismo error. Sin esperar permiso, Ethan decidió llevar a Lyra y Mira a un antiguo planeta mencionado en los registros ocultos. El planeta se llamaba Arion Prime, un mundo olvidado que había sido abandonado hacía miles de años. Según antiguas leyendas, las primeras civilizaciones de la galaxia dejaron allí secretos antes de desaparecer para siempre. Durante el viaje, Lyra comenzó a sincerarse poco a poco sobre su pasado. Le contó a Ethan cómo su reino entero fue destruido en una sola noche. Había visto desaparecer todo lo que amaba, y después de eso, muchos solo la veían como el símbolo de un imperio caído. A nadie le importaban sus sentimientos ni el dolor que llevaba dentro. Mira también compartió su historia. Explicó que siempre la trataron diferente por su apariencia y sus habilidades. Otros extraterrestres la llamaban extraña e inútil. Pasó la mayor parte de su vida escondida porque creía que ser diferente era algo de lo que avergonzarse. Pero las acciones de Ethan la hicieron cuestionar todo lo que le habían dicho. Al llegar a Arion Prime, descubrieron un enorme templo antiguo enterrado bajo la superficie. Sus muros estaban cubiertos de símbolos que coincidían con la marca real de Lyra y las misteriosas marcas de Mira. Ethan comprendió que no eran simples supervivientes. Estaban conectados a un secreto que había permanecido oculto a la galaxia durante generaciones. Dentro del templo, encontraron un antiguo mensaje grabado por una civilización que existió antes que las razas alienígenas actuales. El mensaje hablaba de un momento futuro, en el que la galaxia se enfrentaría a la oscuridad, y un humano llegaría con dos hijas olvidadas de las estrellas. Lyra y Mira se quedaron atónitas. El mensaje describía la decisión de Ethan incluso antes de que él naciera. Explicaba que muchas especies buscarían el poder, pero solo una persona comprendería el verdadero significado de la fuerza. Compasión. El descubrimiento lo cambió todo. La galaxia había estado esperando a un guerrero poderoso, pero la profecía no se refería a un arma ni a un ejército. Se trataba de una decisión tomada por alguien que se negó a abandonar otra vida. Sin embargo, su descubrimiento no permaneció oculto por mucho tiempo. El Imperio Barcón rastreó su ubicación y llegó a Arion Prime con una enorme flota. Su líder creía que capturar a Lyra y Mira le daría el control sobre la tecnología ancestral. Ethan observó los barcos enemigos que se aproximaban y supo que no había escapatoria fácil. Pero esta vez, no estaba solo. Lyra y Mira permanecieron a su lado, sin miedo y sintiéndose ya inútiles. La galaxia había obligado una vez a Ethan a elegir entre dos vidas. Ahora, esas dos vidas estaban listas para luchar a su lado y cambiar el futuro para siempre. El cielo sobre Arion Prime se oscureció cuando miles de naves de guerra Barcón aparecieron desde el espacio profundo. Sus enormes naves bloquearon la luz del sol del planeta, cubriendo el antiguo mundo con una sombra de terror. El enemigo había seguido a Ethan, Lyra y Mira, porque creían que el antiguo poder oculto en las dos chicas pertenecía a quien las controlaba.
Jamás imaginaron que las dos personas que querían capturar ya habían encontrado algo mucho más poderoso. Alguien que creía que ellas importaban. Dentro del antiguo templo, Ethan observaba cómo la flota enemiga se acercaba a través del viejo sistema de seguridad. La superioridad numérica era abrumadora. El Imperio Barcon contaba con cientos de naves, armamento avanzado y soldados experimentados. Ethan solo disponía de un pequeño equipo, un templo ancestral y dos chicas alienígenas que jamás habían combatido. La opción lógica habría sido huir, pero Ethan nunca había tomado decisiones basándose únicamente en la supervivencia. Recordaba aquel momento en el Salón del Consejo Galáctico, cuando todos esperaban que eligiera a una chica y abandonara a la otra. Aquel instante lo cambió todo. Comprendió que si se marchaba ahora, estaría haciendo lo mismo que la galaxia había hecho durante siglos. Abandonar a gente inocente porque ayudarla era difícil. Lyra miró a Ethan y le preguntó por qué seguía dispuesto a luchar cuando las probabilidades de ganar eran tan escasas. Creía que los guerreros poderosos siempre se protegían a sí mismos primero. Jamás había visto a nadie arriesgarlo todo por personas que no podían ofrecer nada a cambio. Ethan simplemente le dijo que la valentía no consistía en saber que ibas a ganar. La valentía consistía en hacer lo correcto, incluso cuando la derrota parecía inevitable. Esas palabras cambiaron algo en el interior de Lyra. Por primera vez desde que perdió su reino, dejó de verse como una superviviente. Empezó a verse como alguien capaz de proteger a los demás. Usó sus conocimientos reales para activar las antiguas defensas ocultas bajo el templo. Mira también dio un paso al frente. Las mismas marcas que otros habían considerado una debilidad comenzaron a brillar con energía. Se conectó con los sistemas ancestrales de Aerion Prime y desbloqueó tecnología que había permanecido dormida durante miles de años. Los soldados Barcon llegaron a la superficie del planeta, esperando encontrar objetivos indefensos. En cambio, encontraron a una mujer humana y a dos mujeres alienígenas de pie juntas. La batalla comenzó. Las fuerzas Barcon atacaron con armas poderosas, pero Ethan utilizó algo que ellos no comprendían. Estudió sus movimientos, predijo sus estrategias y usó sus propias debilidades en su contra. Los alienígenas tenían armas más potentes, pero Ethan poseía algo de lo que ellos carecían: la capacidad de adaptación. Mientras la batalla continuaba, el Consejo Galáctico observaba desde lejos. Se habían negado a ayudar a Ethan porque aún temían a los humanos, pero ahora veían la verdad. El humano al que consideraban débil luchaba contra todo un imperio mientras protegía a las mismas personas a las que habían tratado como prescindibles. Poco a poco, otras razas alienígenas comenzaron a unirse a la lucha. Una a una, naves de distintos planetas llegaban a Aerion Prime. No luchaban por órdenes del Consejo, sino porque Ethan les había recordado algo que habían olvidado: cada vida tenía valor. El líder Barcon se enfureció. No podía comprender cómo un solo humano había logrado unir a especies que habían sido enemigas durante generaciones. Creía que el miedo era la fuerza más poderosa de la galaxia, pero Ethan le demostró que estaba equivocado. La fuerza más poderosa era la esperanza. Cuando la batalla final alcanzó su punto álgido, el líder Barcon lanzó su arma más poderosa contra el templo. El ataque podía destruir todo en el planeta, incluyendo a Ethan y a las dos chicas. Todos esperaban a ver qué haría el humano. Ethan miró a Lyra y a Mira, y tomó su decisión final. Él no corrió, no se rindió, dio un paso al frente para protegerlos. Y en ese momento, toda la galaxia fue testigo de la verdadera fuerza de la humanidad. La batalla final sobre Aerion Prime se convirtió en el mayor conflicto que la galaxia había presenciado en cientos de años. El Imperio Barcon creía que ninguna fuerza podía detenerlos. Habían destruido planetas, derrotado ejércitos y controlado civilizaciones enteras mediante el miedo. Pero ahora se enfrentaban a algo que jamás habían comprendido:
Un humano que se negaba a rendirse incluso cuando la victoria parecía imposible. El arma definitiva de los Barkon se acercaba al antiguo templo. Su energía era lo suficientemente poderosa como para destruir el planeta entero. Los comandantes alienígenas que observaban desde mundos distantes creían que el viaje de Ethan había llegado a su fin. Pensaban que el humano que había rechazado la recompensa del consejo finalmente fracasaría. Pero Ethan ya había cambiado el significado de la victoria. No luchaba para convertirse en un héroe. No luchaba por la fama ni el poder. Luchaba porque Lyra y Mira confiaban en él y se negaba a traicionar esa confianza. Dentro del templo, Mira descubrió que la antigua tecnología poseía una última habilidad. Podía crear un escudo lo suficientemente fuerte como para detener el arma Barkon. Pero activarlo requería que alguien se conectara permanentemente al sistema. La decisión era peligrosa, y quien la activara podría perder la vida. Mira quiso hacerlo inmediatamente. Creía que su vida valía menos por todo lo que le habían dicho en el pasado. Pensaba que sacrificarse era la única manera de ser útil. Pero Ethan la detuvo. Él le dijo que su vida no era una herramienta. Su valor no radicaba en lo que pudiera ofrecer a los demás, sino simplemente en su existencia. Esas palabras conmovieron profundamente a Mira, porque nadie se las había dicho antes. Lyra también se dio cuenta de algo importante. Durante años había cargado con el peso de ser una princesa perdida. Todos esperaban que restaurara su antiguo reino, pero a nadie le importaba lo que ella deseaba. Ethan fue la primera persona que vio a Lyra como una persona, no solo como un título. Juntas, Lyra y Mira utilizaron sus habilidades de una manera diferente. En lugar de que una sola persona lo sacrificara todo, combinaron sus poderes y crearon una conexión que la antigua civilización jamás había logrado. El sistema respondió a su trabajo en equipo. El escudo se activó. El arma Barkon impactó el planeta con una fuerza inimaginable, pero la energía fue detenida justo antes de alcanzar el templo. A lo largo de la galaxia, millones de alienígenas presenciaron cómo ocurría lo imposible. 2 personas que antes eran consideradas inútiles habían salvado a todo el mundo. El Imperio Barkon finalmente comprendió que había cometido su mayor error. Habían buscado el poder en las armas y el control, pero habían ignorado la fuerza que surge de la confianza y la unidad. El líder de Barkon fue derrotado, y su imperio comenzó a desmoronarse. Los planetas que habían controlado durante años finalmente quedaron libres. Tras finalizar la batalla, Ethan regresó al Consejo Galáctico con Lyra y Mira. Los mismos líderes que una vez lo obligaron a elegir, ahora permanecían ante él en silencio. Ya no les quedaban argumentos. Habían visto la verdad con sus propios ojos. El líder del consejo admitió que su antigua tradición era errónea. Habían pasado siglos juzgando a las personas por su estatus, apariencia y utilidad. Pero un ser humano les había demostrado que toda vida merece respeto. Le ofrecieron a Ethan todo lo que podían darle. Un puesto entre los más grandes líderes de la galaxia, recursos ilimitados, un lugar de honor en la historia. Pero Ethan lo sorprendió una vez más. Rechazó el poder. En cambio, pidió algo sencillo. Quería una nueva ley que protegiera a las personas olvidadas, a los niños abandonados y a las civilizaciones débiles de toda la galaxia. Los miembros del consejo lo miraron con incredulidad. Incluso después de ganar la batalla más grande de la historia, Ethan todavía no se lo pidió a sí mismo. Y ese fue el momento en que finalmente lo entendieron. La mayor fortaleza del ser humano nunca ha sido su inteligencia ni su valentía. Era su corazón. La galaxia había obligado a Ethan a elegir entre 2 chicas alienígenas, pero su respuesta cambió para siempre el futuro de todas las especies. Pasaron años tras la batalla de Erion Prime, pero la historia de Ethan Cole siguió recorriendo la galaxia, desde las aldeas alienígenas más pequeñas hasta las ciudades espaciales más grandes. Todos conocían el nombre del humano que cambió una antigua tradición con una simple decisión. Muchos héroes fueron recordados por sus victorias, pero Ethan fue recordado por haber transformado la forma en que las personas se veían entre sí. Antes de la llegada de Ethan,
La galaxia creía que la fuerza residía en el poder, las armas y el control. Las especies más fuertes dominaban a las más débiles, y quienes no tenían nada que ofrecer solían ser olvidados. Pero Ethan demostró a todos que el valor de una persona no se determina por sus habilidades, su apariencia o su posición. Se decidió por sus acciones. Lyra y Mira dejaron de ser conocidas como las dos chicas alienígenas entregadas como recompensa. Se convirtieron en símbolos de esperanza en muchos mundos. Lyra usó su sabiduría real para reconstruir civilizaciones destruidas y ayudar a planetas que lo habían perdido todo en las guerras. Ya no era solo una princesa caída. Se convirtió en una líder que comprendía el dolor de aquellos que no tenían voz. Mira también encontró su verdadero lugar en la galaxia. Las mismas marcas que antes habían provocado su rechazo se convirtieron en un símbolo de conocimiento ancestral y de posibilidades. Colaboró con científicos de diferentes especies y ayudó a crear tecnología que conectaba mundos en lugar de destruirlos. Ambas chicas recordaban a menudo el día en que Ethan se negó a elegir entre ellas. Ese momento cambió sus vidas para siempre. El Consejo Galáctico también cambió. Se eliminaron las antiguas tradiciones que trataban a las personas como recompensas. Se crearon nuevas leyes para proteger a todas las especies, especialmente a aquellas ignoradas y olvidadas. Muchos alienígenas que antes creían que los humanos eran peligrosos, comenzaron a ver a la humanidad de una manera completamente diferente. Nuevas civilizaciones comenzaron a enviar mensajes a la Tierra. Querían encontrarse con los humanos, no porque les temieran, sino porque los respetaban. Sin embargo, Ethan nunca se consideró una leyenda. Regresó a explorar planetas lejanos, a ayudar a quienes lo necesitaban y a buscar nuevos mundos. Cuando alguien lo llamaba héroe, simplemente respondía que solo había hecho lo que cualquiera debería hacer. Ayuda a alguien que necesite ayuda. Un día, muchos años después, Ethan regresó a Barrelion, el mismo planeta donde todo había comenzado. Volvió a entrar en el gran salón del Consejo Galáctico, pero esta vez, la sala era diferente. El mismo lugar donde una vez fue juzgado por extraterrestres, ahora estaba lleno de estatuas e historias sobre la unidad entre las especies. El líder del consejo le preguntó a Ethan si recordaba el día en que lo obligaron a elegir entre Lyra y Mira. Ethan sonrió y dijo que lo recordaba perfectamente, porque ese fue el día en que aprendió algo importante. A veces, las decisiones más difíciles no consisten en elegir una cosa sobre otra. A veces, la respuesta correcta es negarse a aceptar una opción equivocada. Toda la galaxia esperaba que Ethan eligiera a una sola persona. Esperaban que siguiera sus reglas. Esperaban que pensara como todos los demás antes que él. Pero Ethan Cole hizo algo que jamás imaginaron. Él eligió la bondad. Él eligió la compasión. Él eligió la humanidad. Y debido a esa única decisión, miles de millones de vidas cambiaron para siempre. En una ocasión, la galaxia se preguntó qué hacía peligrosos a los humanos. Ahora ya sabía la respuesta. Los humanos eran peligrosos porque protegían a los débiles. Eran poderosos porque les importaba. Y fueron inolvidables porque nunca dejaron a nadie atrás.